parece bastante, ¿eh? Bien. Tanto error no tenía la ecuación de Hagar. ¿Estamos ahí? Bien, vamos con Moody. Con Moody tenemos este cuadrito, esta tablita. Che, vos, cajeta, ¿me apretá atención o volví con eso? Fíjense que Moody está dividido en zonas. Bueno, ustedes tienen dibujo ahí, mírenlo, tienen 4 y son 8, miren de a 2. Gracias por tu aporte a la ciencia. Ya lo calculé hace rato. Está bien, te agradezco. Bien, fíjense que arriba dice Laminar Flow, Critical Zone, Transition Zone, Complete Turbulence, Rock Pipe. La zona laminar dice, Laminar Flow es una línea recta hacia abajo, sí, y dice 64 sobre Reynolds. ¿Bien? Eso es porque yo les mostré que el cálculo del factor de fricción para flujo laminar era 64 sobre Reynolds, lo que mostré en la clase anterior. Y en gráfica log-log, o sea, estos dobles logaritmos, si ustedes fijan, están en escala logarítmica en la vertical y en la horizontal también. En gráfico log-log, una expresión que es una fracción de un número sobre una variable me da una recta dependiente negativa. Es fácil, agarran la ecuación de Reynolds de factor de fricción igual a 64 sobre Reynolds, aplican logaritmo en ambos lados, le queda el logaritmo de factor de fricción igual al logaritmo de, paréntesis, 64 dividido Reynolds, aplican la propiedad del logaritmo, le queda el logaritmo de 64 menos logaritmo de Reynolds. Entonces ahí está la pendiente negativa del logaritmo de Reynolds. ¿Se entiende? El logaritmo de 64 vendría a ser la ordenada del origen, que no la van a ver acá, porque en la hoja logarítmica nunca llegan al 0. Pueden llegar a lo más cercano al 0, pero nunca van a llegar al 0. ¿Estamos? Entonces, ahí parece que va a parar al 0,1 si ustedes se fijan, pero no va a parar al 0,1. De hecho, el logaritmo de 64 da 3, algo, creo. 1,8 el logaritmo de 64. Mucho más lejos de ese máximo que aparece ahí de 0,1. ¿Bien? O sea que no está ni cerca. En hoja logarítmica es imposible leer la ordenada del origen, ¿no? Siempre tienen que saber calcularlo. ¿Estamos ahí? Luego aparecen, desde la critical zone a la transition zone aparecen, empiezan a aparecer las curvas de isorrugosidad. Tiene abajo, en el eje horizontal, están los números de Reynolds. A la derecha, en el eje vertical, aparecen las rugosidades relativas y a cada curva le corresponde una rugosidad relativa. ¿Lo ven? Entonces ustedes entran por el número de Reynolds y la rugosidad relativa y se van a la izquierda a leer el factor de fricción. ¿Sí? Por ejemplo, se entra así. Mi Reynolds me dio 1.000.000 o 1 por 10 a la 6 que está acá. Sería este. ¿Lo ven? 1 por 10 a la 6. 10 a la 6. De ahí, se paran ahí y suben verticalmente hasta tocar la curva que diga 008, que es... Uy. Esta de acá. Entonces se mueven hasta allá. Hasta aquí. A este sería el punto. ¿Sí? De las dos líneas del pie. La segunda. A la derecha. La segunda de la derecha, sí. Bien, se paran en ese punto y se mueven horizontalmente hacia la izquierda hasta leer un factor de fricción. Bueno, me vas a ir chueco porque no tengo regla. Pero más o menos por ahí, fíjense. Está abajo, la lectura a mí me da abajo de 0,02. De hecho, si está abajo de 0,02 en una rayita, vendría a ser 0,018 porque va de 2 en 2, esa rayita. ¿Verdad? Ah, de 1 en 1. ¿De 1 en 1 va? 15, sí, ¿verdad? Es 0,019 entonces. ¿Y cuánto me da a mí? 0,019. Entonces, la lectura por Moody también me da cerca. Bueno, pero yo lo hice sin regla, no sé ustedes si lo han hecho con regla. A ver, Cristian, espera. Vos tomaste el día a las 6, tuviste hasta la rugosidad relativa que era De 0,08. Listo. De ahí, en ese puntito te mueves horizontalmente a la derecha. Para la derecha. Sí. Izquierda, perdón. Hasta el Reynolds.
Y que acá también se ve como... Poner una regla de cajeta. Son 3 ceros. Sí, tienes razón. Ese changuito que no sabe leer cuadros. Está abajo de 0,02. Ese que se ríe como. Pará, boludo, me faltaba un cero en el ¿Está bien? Bueno, ya hemos aprendido. Hemos aprendido a usar el diagrama Moody. Les regalo el que le falta. ¿Estamos o no? Bien. Está en tu WhatsApp. Ah, no, no. Solo en la cuajo eso. Afuera. Eso son la cojo, no son grillos, culiao. Bueno. Bueno, no importa con qué valor empiecen, pero si le llegan a preguntar, puedo poner cualquier valor ahí para la iteración. Y sí, matemáticamente, pero físicamente no, tiene que ser un valor que entre en el rango de lo aceptable. 0,01 a 0,1. ¿Estamos? En esos 100 unidades, porque hay 100 rangos ahí. ¿Y esos rangos están planteados por este Prado? No, pues esto es de... de no, de Colbrook. Y esto lo hizo Moody. El diagrama. Pero ¿por qué esos valores? Justamente, si ustedes se fijan, el valor más alto que aparece acá es 0,1 y el más bajo que aparece acá es 0,08. No llega a 0,01, pero también está cortado ahí, así que imagino que podría llegar, si yo pudiera leer más abajo, ¿no? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien, estamos aprendiendo bastante de... Están con todos los guillas, ¿no? Uy. Son ranitas. Pero no abajo, ¿viste? Cuando vos vas al medio, es el que hicimos de la reproducción del sapo. No se cagaron, sí, no fue Guille. Grabando. Bueno, última cosita, 5 minutos más. Pongan de título pérdidas menores. Ya lo vimos el otro día, pero les quiero agregar algo. Yo te iba a preguntar algo de eso, ¿verdad? Sí, decimos. Cuando hay extensión y compresión, ¿cómo varía, digamos? Porque en el libro estaba viendo que las cargas menores es diferente cuando hay, por ejemplo, vos tenés un cañito que produce una extensión y después cuando tenés una compresión. O sea, es distinta la pérdida de carga. Ahora porque llega ahí. Eso es. Sí. Yo ya les hablé de esto el otro día, pero les quiero aclarar una cosa. Ya tienen algo de teoría de las pérdidas de carga menores, les dije que es la que se debe a accesorio, le nombré cuál es accesorio. Los codos, las bifurcaciones, los placorificios, las válvulas, ¿qué más? Las cortas. Esas son bifurcaciones. Reducción y contracciones, ¿sí? O sea, reducciones, contracciones de diámetro y ampliaciones de diámetro. ¿Sí? Eso es lo que me está preguntando. Esos serían más o menos los accesorios. Siempre que hay un accesorio pasa que el flujo como que se desordena en el accesorio. Por ejemplo, en un codo, el fluido que viene y se encuentra con un codo no va a pegar el doble junto con el codo, sino que se va a chocar. Las partículas que van contra la pared se van a chocar contra la pared y recién van a doblar, o las otras partículas que no están contra la pared se van a chocar con las que se han chocado contra la pared y recién van a doblar. Se va a desacomodar todo en el codo y van a seguir su camino. Luego del codo van a empezar a acomodarse hasta que se acomoda todo bien bonito y vuelven a estar, ponele, en flujo laminar o en flujo turbulento, pero bonito. ¿Se entiende? Entonces, el efecto del accesorio no es solamente en el accesorio en sí, sino ciertas distancias posterior al accesorio. ¿Bien? Entonces, anoten las pérdidas de carga por accesorio. Esto es como una continuación de lo que les di el otro día se lo di un poco incompleto. Las pérdidas de carga por accesorios
Salir todos en el video. No sé si se llega a escuchar. La pérdida de carga por accesorios ocurren incluso ciertas distancias luego de pasar el accesorio. Luego de pasar el accesorio. Luego de pasar el accesorio, ya que el flujo debe reordenarse. Experimentalmente se demostró, experimentalmente se demuestra que esa distancia es de 10 a 20 veces el diámetro de la tubería. La distancia es de 10 a 20 veces el diámetro de la tubería. Por ejemplo, si yo tengo una tubería de 10 centímetros o de 1 centímetro de diámetro, es chiquita, y el flujo se encuentra con un codo, del codo, 10 centímetros después el flujo, si es de 1 centímetro, 10 veces 1 centímetro son 10 centímetros, o si es de 10 centímetros, 10 veces 10 centímetros es 1 metro, ¿sí o no? Recién a partir de ahí como que el flujo se termina de estabilizar y se dejan de perder cargas por el accesorio, ¿sí? Entonces, la pérdida de carga por accesorio no es solamente por la presencia del accesorio, sino del accesorio incluso un poco más allá hasta que se estabilice. ¿Bien? Eso es importante también. Eso es porque, por ejemplo, algunos, si se quieren poner aparatos de medición posterior a un accesorio, se tiene que dejar ciertas distancias luego del accesorio. No se lo puede poner ahí nomás. ¿Estamos ahí? Pongan el título coeficiente de resistencia. K sub L. Es la relación entre la pérdida de presión del accesorio y la presión dinámica de flujo. pérdida de presión Del accesorio y la presión dinámica de flujo. Bueno, es un número adimensional que relaciona dos presiones, dice, una pérdida de presión y una presión dinámica. De ahí es que sale la expresión para calcular la pérdida de carga. Mira. Según la definición de K sub L, ¿no? Según la... ¿Qué puta ya apretó? Puta, el celular cajetudo. Mira, no quiere... Cinco minutos. Bueno, le estaba comentando la definición de coeficiente de resistencia. Entonces, el coeficiente de resistencia se define como K sub L, y es la relación entre la diferencia de presión en el accesorio sobre la presión dinámica de flujo. Es decir, delta P sobre... Y la presión dinámica es un medio de rho v cuadrado. Si ustedes lo miran, este es el término que aparece en Bernoulli. Eso se llama presión dinámica. El término de Bernoulli tiene la presión manométrica, la presión hidrostática, la rho GH, y la presión hidrodinámica, que es
video no se ve, pero ahí está. Si yo despejo delta P de acá, este término pasa multiplicando, ¿sí o no? Si yo divido la expresión por ρ por G, acá también, esto pasa a ser la pérdida de carga menor. Bien, el ρ se va y me queda que la pérdida de carga menor es K sub L sobre B cuadrado, por B cuadrado sobre 2G. Esa expresión se la di el otro día, pero ahora estoy mostrando de dónde sale. Bien. ¿Lo ves? Estos K sub E se calculan experimentalmente. El otro día les comenté que hay tablas. Se calculan más o menos haciendo un experimento. Por ejemplo, tengo una cañería en la que yo pongo un accesorio, un codo. Y yo quiero saber el coeficiente de resistencia de ese codo, el K sub L. Está tableado, pero si también depende mucho del fabricante, de que esté hecho. Una pregunta, boluda. Seguramente. ¿Para qué necesito saber eso? Para Porque la cuando cosa. yo haga cálculos de pérdida de carga, el accesorio también suma. ¿Sí? Es que todavía no llegamos a Bernoulli modificado. Cuando llegue ahí empiezo a sumar todo lo que vimos. ¿Bien? Bueno, la cosa es que, por ejemplo, ¿cómo calculo este K sub L? Le pongo un manómetro acá que me mida la presión, se llama aguas arriba. Aguas arriba sería antes, y pongo un manómetro acá que mida aguas abajo, después. No quiere decir aguas arriba que está más arriba, ¿no? Aguas arriba es antes del accesorio, aguas abajo es después del accesorio. Mido hasta dos presiones y puedo calcular la diferencia de presiones entre ellas. Esa es la pérdida que se ha tenido en el accesorio. ¿Se entiende? Esa pérdida, que es esta de aquí, lo divido sobre, si sé que es agua y sé el caudal que llevo, puedo saber la velocidad, tengo todos los datos, saco el coeficiente de resistencia. Con eso, bueno, lo voy armando una tablita, ¿no? Armo mi K sub L, ya tengo el K sub L de ese accesorio y ya vale para cualquier otro experimento. ¿Se entiende? K sub L, sí, claro, esto yo se lo estoy diciendo cómo se hace en la reality. Entonces, me acuerdo que cuando compramos los equipos, era como despreciable para la magnitud de Sí. cosas, ¿viste? Sí. Se desprecia en la mayoría de los casos, pero hablando de la práctica, hay veces que está. Por ejemplo, yo no puedo despreciar la pérdida de carga menor que produce una placa de orificio en el flow line de... ¿Sabes lo que es flow line? ¿Viste producción, verdad? Para nada. ¿No hiciste producción? Sí. Bueno. La tubería horizontal, la que lleva del pozo al separador de gas, se llama flow line. En general es horizontal, es el gasoducto o el oleoducto, ¿sí? De la cabeza del pozo hasta el separador de gas. Suponete que sea horizontal y recto todo el tramo, y yo sé que el petróleo sube con su propia energía, al principio por lo menos. ¿Sí? Si el petróleo tiene mucha energía, a medida que suba por el pipeline, ¿cómo se llama? El vertical, vaya perdiendo. ¿Vieron que ahí veían? Sí, bueno, el tío. Vayan perdiendo carga por accesorios que van ahí hasta que llegue a la boca del pozo, haga el doblez, ahí hay una curva, ahí tienen un codo, y pasa a la tubería horizontal. Y va perdiendo carga por el hecho de que está en una tubería, ¿no? Va perdiendo carga por fricción y esas cosas, y si le pongo alguna válvula ahí también. Y llega al separador y no perdió la suficiente presión, y llega al separador con, qué sé yo, 2000 psi. Mucho. Entonces uno lo regula, esa pérdida de presión lo regula poniendo placas orificio en el camino. Y eso lo han visto en producción. La placa orificio, uno de los accesorios, es un disco que tiene un agujerito en medio. ¿Sí? Ese agujerito, esa contracción de diámetro hace que se pierda energía. Y si esa contracción es mucha, la pérdida esa es muy grande, incluso más grande que un valor de pérdida mayor. Por eso no, la pérdida menor puede llegar a ser más grande en cuanto a valor. Y en ese caso es muy importante, no lo puedes despreciar, justamente la más grande de las pérdidas que tener esa oferta. Pues. Listo por hoy. Pero ¿cómo es, Cristian? Listo, dije. ¿De diámetro grande o diámetro pequeño? Una pérdida de carga. Tu pregunta. Sí.
Es un ejercicio que lo tengo para hacer la clase que viene. El cálculo es 1 menos la relación de diámetros al cuadrado, creo que es el K sub L de eso. Y ahí el K sub L es constante, pero cuando es al revés, cuando es de diámetro grande a diámetro chico, o sea, a contracción, ahí es una tabla que es así variable. No sé si lo viste. ¿Lo viste o no? Sí, vi que hay una tablita gráfica, no lo leí todavía. ¿Para qué puta? Me preguntan si no tenés ni dudas, si me has leído todavía. No, sí leí lo otro, pero no lo leí a entender ¿Qué es lo que no porque entendiste? salen dos ejemplos donde sale como un diámetro grande y Sí. diámetro pequeño, y después sale otro al revés, digo. Al revés, claro. Bueno, pero no leí El de eso. diámetro grande al pequeño, eso es una expansión de diámetro, ¿sí? No, de grande pequeño compresión, Perdón, de chico a grande, expansión. expansión. Ahí, de pequeño a grande, ahí tenés una fórmula ahí que se puede demostrar, que yo le voy a hacer a clase bien. Y cuando es al revés, cuando es de grande a pequeño, Claro, una contracción, ahí creo que tenés una tabla nomás para hacer, para calcular los K sub L, te estoy hablando. ¿Sí? Eso está en la diapositiva. Bueno, listo por hoy, Yanni. Corta si querés.